Hola a todos, mi nombre es Ariel Granica, yo soy el CEO de Ediciones Granica. Es para mí una alegría y un gran honor presentar este último capítulo de la serie de conferencias que hemos organizado desde la editorial, denominadas El pasaje después de la batalla. En este caso, con Rafael Echeverría, que va a dar su conferencia La crisis de nuestra época. Quiero agradecer a los equipos de comunicación de Ediciones Granica que han llevado a cabo esta tarea junto con los equipos de comunicación de Newfield Consulting de Rafael, que se han mancomunado en hacer posible esta actividad. La verdad que esta es, como decía, una actividad que probablemente sea la más genuina del editor, que es acercar el autor directamente a los lectores. Más de 2.500 inscriptos, lo cual habla de la importancia y del interés de la obra de Rafael. A propósito de estos tiempos, Rafael, en una comunicación reciente, hacía referencia a que una de las alternativas para encarar estos tiempos es que esta realidad nos obliga a hacernos cargo de una manera distinta, de una manera atenta, de una manera especial de los demás. Desde ese lugar querría tomarme una pequeña licencia idiomática y acercarles al portugués, porque en español decimos gracias y en portugués se dice obrigado. Obrigado dice gracias, pero también dice quedo obligado por la gratitud que tengo ante ti. Y desde ese lugar la editorial quiere manifestar que toda nuestra gratitud a todos los lectores y a los presentes, pero decirles también que quedamos obligados a acercarles la obra de Rafael ahí donde nos la soliciten. Y a ti, Rafael, decirte estas gracias inmensas, construidas en décadas de trabajo en común, y también decirte, por todo eso quedamos obligados a dar respaldo y continuidad a tu obra y llevarla por el mundo. Dicho esto, no me queda nada más que pasar la palabra a Rafael, que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias a todos. Adelante, Rafael. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Ariel. Gracias a Granica en general. Son varias las personas que han estado detrás de esto y que están detrás de expandir el trabajo de tanta gente que es importante. Yo quisiera centrar lo que voy a hablar procurando explicar de dónde surge lo que sostenemos, lo que hacemos. ¿Qué hace que hagamos y digamos lo que planteamos y las prácticas que proponemos? Y frente a esa pregunta, yo creo que uno podría dar tres respuestas distintas, válidas todas ellas, y sin embargo con alcances diferentes. La primera remite a mi historia personal, remite a las experiencias que me han marcado, que me han conducido a estar en este punto, a ciertos encuentros que he tenido y que fueron muy importantes, que me han abierto caminos. Podría hablar, por ejemplo, de lo que fue, y sin duda que es muy importante en lo que yo hago, la experiencia del golpe de Estado y de la dictadura en Chile, que es decisiva, o bien la experiencia algo posterior de mi ruptura con el marxismo y de mirar mi trayecto hasta entonces y ponerlo en cuestión, y de buscar caminos distintos en función de
de donde yo siento que mi vida me había conducido. Esa es una. Hay otra que tiene que ver con las ideas detrás de lo que hacemos, lo que inspira, con las lecturas, con lo que me ha vinculado con ciertos planteamientos y de alguna forma con la historia del pensamiento. En ese campo, por ejemplo, podría hablar de la importancia que tuvo, en mi caso, el encuentro con la filosofía de Nietzsche y de tantos otros, de Heidegger, de Austin, de Wittgenstein, de tantos más. Pero creo que tampoco esa que apunta a la cabeza da cuenta realmente de dónde viene y por qué surge lo que hacemos. Porque hay una tercera vía que yo creo particularmente importante y que remite no a mi historia personal, no al plano de las ideas, sino a las condiciones que nos toca vivir, a la época que todos compartimos. Y yo creo que esa es la hebra más importante en la que debemos situar lo que al menos nosotros procuramos sostener y proponer. Y tiene la gran ventaja esta que no habla de mí, que habla de un espacio en el que todos estamos y que todos compartimos. Esta presentación, si bien cierra un ciclo de charlas organizado por Granica, también tiene una suerte de rol de bisagra, porque quiero aprovecharla para anunciar que en los próximos meses, espero que antes de fin de año, con Granica vamos a inaugurar una colección que va a tener varios libros, posiblemente 5, en la que este tema que voy a tocar es lo que abre la colección y da cuenta de todo lo que viene. No voy a hablar de todo lo que va a contener ella, pero sí me interesa indicar que aquello de lo que voy a estar hablando ahora apunta a esta colección que tiene como nombre el gran giro ontológico. La necesidad de acometer un gran giro ontológico. Comencemos entonces. Vivimos tiempos sin precedentes. El mundo no solo se ha globalizado, se está moviendo con una velocidad, con una vertiginosidad, y eso apunta al vértigo que la velocidad nos inspira, nunca antes registrada, produciendo transformaciones cada vez más profundas, más masivas, que involucran a más personas, cada vez más rápidas en ciclos cada vez más cortos. Estas transformaciones producen a su vez olas crecientes de obsolescencia que afectan todos los dominios de nuestra existencia individual y prácticamente todas las instituciones que regulan nuestra convivencia y el orden social. Y estamos conscientes de eso. Lo vemos, por ejemplo, en el carácter que está asumiendo el trabajo, cómo está cambiando y cómo eso altera las condiciones del empleo y cómo vamos a entrar en una economía de un carácter completamente diferente. En las transformaciones que se registran, que se han registrado y que se seguirán registrando en el comercio, en los cambios en la pedagogía y en la educación, en la gran crisis política que enfrentan tantos países en el mundo, en los desarrollos que tienen lugar en la salud, en las modalidades de diversión y cómo ellas se transforman día a día, en el colapso de las instituciones religiosas, en la acelerada obsolescencia de nuestros conocimientos y nuestras competencias, en las crisis de nuestras relaciones personales,
Miramos a nuestra vida y vemos heridos, vemos caídos, vemos rupturas, en los cambios en nuestros gustos y sensibilidades, en el incremento de las brechas generacionales y cómo nos distanciamos de las generaciones que nos siguen. Hace algunas décadas se acuñó una ingeniosa frase que buscaba dar cuenta de esto y se decía: hoy lo único constante es el cambio. La hemos escuchado todos, ¿verdad? Pues bien saben, esa frase ya devino obsoleta. El cambio dejó de ser constante. El cambio cambió. De ser lineal, por lo general acotado, acumulativo, devino exponencial, masivo y sistémico. En el pasado, para enfrentar los desafíos de los cambios, solíamos guarecernos en aquellos espacios de relativa estabilidad que disponíamos para desde allí proceder a hacer las adecuaciones necesarias que a ellos nos obligaban. Pues bien, tales espacios de estabilidad prácticamente desaparecieron. Ya no hay donde guarecerse. ¿Qué pasó frente a lo que hablábamos? ¿A qué se debe esto? En nuestra opinión, ello es el resultado de un salto cualitativo en lo que llamamos la conectividad social. Y que distinguimos dos conceptos de conectividad social. Uno débil, que tiene que ver con el alcance de nuestras redes sociales, el número de personas con las que estamos en contacto, a las que llegamos y que llegan a nosotros. Pero hay un concepto fuerte de conectividad social que tenemos que ponerle especial atención y que guarda relación con la capacidad de transformación mutua que resulta de nuestras dinámicas de interacciones con los demás al interior de un sistema social, donde lo que tú dices me hace no solamente escucharlo y absorberlo, sino pensar cosas distintas en función de lo que dijiste. Y decir cosas diferentes que al decirlas son varios los que hacen conexiones que los llevan a algo diferente de lo que yo estoy diciendo, pero inducido por lo que yo dije. Y al suceder eso, dicen y hacen cosas que generan en los miembros del sistema social procesos de transformación crecientes, más amplios. Y eso es lo que entendemos por el concepto fuerte de la conectividad social. Cómo ella nos transforma y nos lleva a hacer cosas que transforman a otros. Cómo ella es la base fundamental de la innovación y del emprendimiento. Y bajo un sistema globalizado como el que estamos, dense cuenta, recibimos todo tipo de voces, todo tipo de propuestas, que no solamente entramos en contacto con ellas, sino que nos transforman y conducen a otras transformaciones. ¿Y qué hay detrás de esta conectividad social? Creemos que lo fundamental, dos dominios, dos áreas están en juego. La primera, los desarrollos de la tecnología de información y de comunicación, que creo que es de las más importantes. Y esto no es solamente algo que está aconteciendo ahora. Pensemos en el impacto que en su momento tuvo la invención de la escritura. Posteriormente, la invención del alfabeto, porque había otras formas de escritura. Pero el salto al alfabeto produjo Grecia. Y Grecia nos produjo a nosotros. La invención de la imprenta, que marca el inicio de la modernidad, que es todo un mundo distinto que se abre en función de la imprenta. Y hoy día estamos enfrentando nada menos que la revolución digital, más importante todavía que lo que fue la invención de la imprenta.
Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la revolución en los cambios en el transporte, el comercio y las condiciones financieras que los sostienen, que nos conecta con mundos distintos, con formas de vivir, de pensar, con valores, con formas de hacer concreta la humanidad que tantos tenemos, pero que la vivimos en forma tan radicalmente distinta, que nos saca del provincianismo de pensar que la forma como hay que vivir es la que, en la que nosotros estábamos acostumbrados. Y tomemos en cuenta los avances en el comercio, en el transporte y en las condiciones financieras, como decíamos, que lo acompañan. Y todo eso contribuye a esta época. Y todo esto altera fundamentalmente nuestras condiciones de existencia, planteándonos desafíos que como especie nunca antes habíamos enfrentado. Nunca antes. Y quiero hablar de las tres grandes crisis de primera línea que hoy día estamos encarando. Y en primer lugar, la gran crisis ecológica, que remite a nuestra relación con el mundo natural, que apunta al calentamiento global, pero también a la contaminación creciente de nuestro entorno, de la que hemos sido responsables, desde una completa ceguera. Y esta es una crisis, y lo sabemos bien, que de no tomar medidas urgentes ayer, no ahora, ayer, inevitablemente comprometemos la sobrevivencia de la especie. Y nos estamos demorando. No estamos llegando. Y muchos ya tenemos la sensación de que nos estamos dirigiendo al abismo. La segunda son las crisis de convivencia con los demás, marcadas por las condiciones de pobreza o de extrema pobreza de un amplio sector de la población, por las profundas desigualdades en las condiciones de vida, en los recursos a los que accedemos, a las posiciones de influencias que llegamos o no llegamos, por la acumulación de expectativas insatisfechas de amplios sectores sociales, por las violaciones recurrentes de los derechos humanos. Todo lo cual estamos tan lejos de resolver. Y tercero, de la naturaleza, al orden social, a las condiciones individuales de la existencia. La crisis creciente de sentido de vida que nos afecta como individuos. Los seres humanos, para poder sobrevivir, no nos basta, como pasa con otros seres vivos, reproducir las condiciones biológicas en las que nuestra existencia se sostiene. Tenemos además que ser capaces de reproducir un determinado juicio. El juicio, mi vida tiene sentido. Y cuando ello no sucede, se nos bloquea el futuro. Y eso hace crecientemente intolerable nuestra vida, lo que nos conduce a distintas formas de hacerla vivible, a acudir a distintas formas de evasión, de distracción, de diversión, a distintos tipos de adicciones para evitar la depresión, como son el alcohol, las drogas. Pero muchas veces los problemas nos alcanzan, nos convocan de los caminos evasivos que hemos tomado a enfrentar las condiciones concretas de nuestra vida. Y nos enfrentan con desafíos que nos sentimos que no somos capaces de resolver. Y cuando ello acontece, y cuando ello dura un cierto tiempo, vemos cómo se levanta el espectro del suicidio.
Y basta ver cómo en esta época, a pesar de las bonanzas y de los desarrollos y condiciones de bienestar que se han expandido, las tasas de suicidio suelen aumentar. Estamos además viviendo ahora esta crisis de la pandemia, del coronavirus. Que aprovecha las condiciones de globalización que hemos establecido para socavarnos con una letalidad pocas veces vista. Estamos todos apostando que esto se va a resolver. Esa es nuestra gran apuesta, pero no es seguro. Son muchas las enfermedades que no hemos podido erradicar sin tener la letalidad de esta pandemia. Y vemos cómo, aunque tenemos claro lo que hay que hacer para luchar contra ella, vemos lo mucho que nos cuesta la aplicación efectiva de esas indicaciones que nos llegan por todos lados. Y cómo las curvas, al menos en Occidente, que suelen bajar, a veces comienzan nuevamente a incrementarse. Y de la pandemia no es una de las tres grandes crisis de primera línea de las que hablaba antes. Frente a todo esto que estamos hablando, frente a las olas de transformación y de obsolescencia, ¿cuál es el problema? ¿Dónde reside? Y aquí es muy importante reconocer que el problema, aunque muchos apunten a ella, no está en las transformaciones, no está en las obsolescencias. De partida porque no las podemos evitar. Ya las desencadenamos, ya abrimos las compuertas, ya corre el agua y no hay nada que podamos hacer. Es más, podrían ser una bendición, podrían ser fuerzas que podemos aprovechar muy favorablemente. El problema central que enfrentamos está en nosotros mismos. Está en el hecho de que no estamos pudiendo responder adecuadamente a los desafíos que este nuevo escenario nos plantea. No estamos pudiendo reconstruir nuestra capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del mundo. Es en nuestra capacidad de respuesta a tales transformaciones y obsolescencia donde reside el problema. El problema está en nosotros. Y nos damos cuenta. Son tantas veces las que sentimos que no damos la marca, que tenemos la impresión de que nuestra forma de ser devino obsoleta, que dado como somos no tenemos cómo hacernos cargo. Y esta sensación es importante, porque algo de verdad hay en ello. En efecto, dado como estamos siendo, dado como hoy somos, no podemos. Estamos llegando tarde. O no estamos llegando. O llegamos con costos demasiado altos. Veamos algunos ejemplos, cómo se expresa esto. Cuando nos decimos, por ejemplo, no logro entender por qué pasa esto, no es lo que sucedía antes, no es lo que quiero. No logro entender por qué lo que hago no funciona cuando antes funcionaba. No logro entender qué es lo que no estoy viendo si otros lo ven, pero yo aparentemente no lo veo. No sé cómo actuar en esta situación. Me siento completamente desbordado. No logro entender por qué lo que hago genera estos resultados negativos. Ello no sucedía antes. ¿Quién nos identifica con alguna de estas expresiones? Digámoslo de otra forma. Si no podemos alterar las transformaciones del mundo,
Nuestra única opción es transformarnos a nosotros mismos para así poder reacoplarnos al mundo que vivimos. Las transformaciones en el mundo de hoy exigen de transformaciones correspondientes en nosotros, pero no estamos pudiendo hacerlo. Y esto es un hecho empírico. Las consecuencias para la humanidad pueden ser devastadoras. Se cabe preguntarse, ¿qué nos lo impide? ¿Cuál es el problema detrás de esa incapacidad de respuesta que evidenciamos? Si lográramos resolver esto, resolveríamos los innumerables problemas que se nos presentan. Resolveríamos las tres grandes crisis de primera línea. La que tenemos con el entorno natural, con las condiciones de convivencia y con la dificultad de conferirle sentido a nuestras vidas. No son estas tres los problemas más serios. El problema más serio es aquello que nos impide resolver estas tres, que está detrás, que condiciona nuestra incapacidad de respuesta. Y por eso que creemos de aquello de lo que vamos a hablar es la crisis más importante de nuestra época. ¿Qué nos impide? ¿Por qué no damos la marca? ¿Por qué nuestra capacidad de respuesta no es suficiente? Una posibilidad es pensar que biológicamente no lo podemos hacer, que nuestra biología nos lo impide, que hemos creado un mundo que está más allá de las posibilidades de ser confrontados con las capacidades biológicas que disponemos. Porque claro, si así fuera, el problema no tiene solución. Bien sabemos que solo podemos hacer los seres humanos, como todo ser vivo, lo que la biología nos permite. No podemos ir más lejos. Ello define los límites de nuestras posibilidades. Sin embargo, es la propia ciencia biológica la que hoy en día nos insiste que la biología no es un límite, sino por el contrario, que disponemos de las capacidades biológicas para producir en nosotros profundas transformaciones. Hoy día la rama más importante de la biología es la neurobiología. En el siglo pasado fue la genética. Y la neurobiología hoy día, ustedes bien saben, tiene un concepto que es un concepto eje, un concepto fundamental, que es el concepto de la plasticidad neuronal, la plasticidad sináptica, que sostiene que cada experiencia nos transforma, que nuestro sistema nervioso no es un sistema rígido, fijo, que es flexible, pero siendo flexible tampoco es elástico, porque lo elástico es la flexibilidad que tiende a volver al punto de origen, como sucede con los elásticos, sino que esa flexibilidad es plástica, que podemos hacer cambios en nosotros, en nuestro sistema nervioso, que conservamos y a partir de los cuales podemos hacer nuevos cambios, que conservamos y nuevos cambios que conservamos. Y eso implica que nuestra posibilidad de transformación, que nuestra posibilidad de aprendizaje desde la biología, no tiene aparentemente límites detectables hasta ahora. Entonces el problema pareciera no estar allí. Hay una segunda respuesta que también apunta a la biología,
que a lo mejor pudiendo tener cierta capacidad de transformación, de aprendizaje, que nos permita readecuarnos al entorno siguiendo el ritmo de transformación que éste tiene. Nuestra velocidad de transformación es inferior a la velocidad de transformación del entorno. Pero desde la biología no hay nada que indique que esto sea así. Es más, vemos casos de gente que logra saltos importantes una y otras veces. Hay toda una literatura de la cual nosotros mismos nos alimentamos mucho, que habla de esa capacidad de respuesta, que habla de cómo enfrentar el mundo líquido en el que hoy estamos, que habla de la importancia de la resiliencia, que habla de las disposiciones para hacer uso de la flexibilidad y especialmente de la plasticidad que nos caracteriza. Claro, es cierto que a ciertas edades ya avanzadas esa plasticidad se restringe. Pero incluso si nos hemos preocupado antes de estar involucrados en procesos de transformación, podemos garantizar que esta reducción sea inferior. Si la biología no es el obstáculo, ¿cuál es entonces el obstáculo? ¿Qué es aquello que tiene comprometida nuestra capacidad de respuesta a los desafíos y a las grandes crisis del mundo de hoy? Y frente a esto nosotros ofrecemos una respuesta. Sostenemos que nuestra incapacidad para responder adecuadamente a los nuevos desafíos del mundo reside en lo que llamamos, escuchen bien, nuestra obsolescencia ontológica. Operamos desde una ontología que no se adecua a los rasgos fundamentales de este mundo. Y esto es central en lo que hacemos. Nosotros fundamentalmente estamos involucrados en el desarrollo de un nuevo discurso, que es un discurso ontológico, que llamamos ontología del lenguaje. Y en una disciplina específica, vamos a hacer un breve alcance luego, que es el coaching ontológico. Esto de lo ontológico es fundamental y es muy importante saberlo bien. Y quieren que les diga una cosa. Hay muchos coaches incluso que se llaman ontológicos, que no podrían contestar a la pregunta ¿por qué lo que haces tú lo llamas ontológico? O si quieren ustedes, ¿qué es esto de la ontología? Y que pueden contestar, ontología es lo que estoy haciendo, ontología es lo que te estoy diciendo. Sí, pero ¿por qué lo llamas así? ¿Y qué significa ese término? ¿A qué apunta ese término? Y yo sé que hay muchos coaches escuchándome, y muchos coaches ontológicos escuchándome. Y operamos como si supiéramos. Y no sabemos. Y les sugiero no vayan al diccionario a buscar qué significa ontología, porque la respuesta que van a encontrar no es la adecuada. Es posible que se encuentren con respuestas que los van a llevar por un camino equivocado. ¿Qué es para nosotros ontología? Y en esto, claro, hay mucha absorción de muchas cosas. Es la manera como concebimos la realidad en general, en un sentido genérico, independiente de sus formas particulares concretas de manifestarse. Es el camino que seguimos y los supuestos a partir de los cuales operamos cuando conferimos sentido. Es la forma como interpretamos el acontecer
y las premisas a partir de las cuales lo explicamos es, por último, la manera como formulamos los problemas y cómo discurrimos las posibles soluciones para encararlos. Sostenemos que sin estar necesariamente conscientes de ello, cuando conferimos sentido, cuando interpretamos la realidad, cualquiera ella sea, lo hacemos siguiendo ciertos lineamientos a partir de determinados supuestos y premisas, desde las cuales opera nuestro sentido común. Los seres humanos no vemos la realidad tal cual ella es, tal como se nos presenta a nuestros ojos. Siempre lo hacemos a través de interpretaciones que remiten a nosotros. Interpretaciones que construimos siguiendo ciertos caminos y no otros. Lo que sostenemos es que los caminos interpretativos que solemos seguir y las premisas en los que ellos se sustentan y que forman parte de nuestro sentido común han devenido obsoletos. Ellos fueron configurados hace cerca de 25 siglos atrás, en una época muy diferente de la actual. Y en su momento no fueron muy eficaces. Pero las condiciones históricas han cambiado muy radicalmente. Y esos caminos interpretativos, en vez de servirnos como antes lo hicieran, hoy comprometen nuestras posibilidades de existencia. Bloquean la posibilidad de resolver los problemas y encarar los nuevos desafíos que enfrentamos. A ello apuntamos cuando hablamos de una obsolescencia ontológica en la que nuestro sentido común, sin darnos cuenta, sin reconocerlo, sin estar consciente de ello, está cautivo. Sostenemos que es preciso avanzar a un sentido común muy diferente, que adopte una mirada distinta frente a la realidad. Y que mientras no lo hagamos, no nos será posible enfrentar adecuadamente las transformaciones y obsolescencia que hoy nos desafían. No nos será posible enfrentar, por volver atrás, esas tres crisis fundamentales que nos tienen cercados. No es necesario tener conciencia de las premisas que guían nuestras interpretaciones para desplegarlas, hacerlas, conferir sentido y ver de qué forma respondemos a aquello que urgentemente nos está convocando. Y creemos que este es el punto central. Esta es la crisis más seria que hoy día enfrenta la humanidad. El estar todavía fundamentalmente cautiva en una forma de conferir sentido a cualquier cosa que no nos sirve. Y ahí, en ello básicamente se articulan las dos grandes líneas de trabajo en las que hemos estado involucrados. La primera de ellas es el articular un discurso ontológico distinto. Nosotros lo hemos llamado la ontología del lenguaje. Pero es un discurso que es muy afín, con propuestas muy parecidas. En el campo de la filosofía, en el campo de la psicología, en el campo de la lingüística, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades. Hay muchas cosas que están muy cercanas a nosotros. Y queremos no solamente quedar atrapados en el nombre del discurso que nosotros hemos articulado, porque hay otras formas de articularlo.
Se trata de una ontología que es en lo fundamental de un sustento hermenéutico, existencial, que le confiere al lenguaje una importancia central y que a partir de eso desarrolla premisas y supuestos muy distintos de aquellos en los que estamos atrapados, que nos permite conferir sentido de otra forma, formular los problemas de otra manera y discurrir soluciones que de lo contrario nos será imposible articular. Pero más allá de este discurso, que es una de las líneas de trabajo en la que hemos estado y seguimos trabajando, porque estamos en el umbral, estamos dando los primeros pasos en él, estamos conscientes del poder que tiene, de la diferencia que hace cuando se le asume, pero estamos comenzándolo, estamos en el inicio de una nueva era en nuestra forma de conferir sentido a partir de una ontología distinta. Pero además de eso, además del discurso, hemos desarrollado una disciplina, una práctica concreta, dirigida esta vez no a entregarnos lineamientos, una estructura básica de premisas distintas en la capacidad de conferir sentido, sino que nos permite asistir, ayudar a quienes se han enfrentado a los profundos problemas que nos impone esta época. Se sienten bloqueados por ello, sobrepasados por ello. Sienten la capacidad destructiva que tiene su incapacidad de resolverlo. Buscan ayuda y se acercan a nosotros a decirnos: me está pasando esto. No sé cómo responder. No logro ver por qué esto me pasa. No logro ver cómo participo de que esto suceda. Y no tengo idea cómo salir de aquello. Eso es lo que hace el coaching ontológico. Pero lo hace justamente trabajando con los elementos que están detrás de nuestra mirada, detrás de nuestras interpretaciones. Que nos hacen, que nos involucran en producir los problemas, que nos rebotan, que nos llevan a un callejón sin salida. Y a partir de lo que hacemos y lo que enseñamos de cómo proceder en esta disciplina, logramos que quienes se encuentren bloqueados por problemas que no saben cómo resolver, puedan ver lo que no ven y actuar de forma que hoy no puedan. Este es el marco de buena parte de lo que hemos hecho y será el marco que va a guiar esta colección que estamos por inaugurar, el gran giro ontológico que hoy día convoca a la humanidad. Muchas gracias. Y vamos a esperar algunas preguntas. Esto es, por supuesto. ¿Estamos conscientes solo de las transformaciones o también somos conscientes de que somos actores que decidimos sobre las transformaciones? Yo creo que estamos conscientes que somos actores que podemos intervenir en los desafíos que encaramos. El problema no está en no tener conciencia de la posibilidad de intervenir. El problema es que no sabemos cómo hacerlo para resolver efectivamente aquello que está en juego. Entonces, el problema no está tanto en no concebirnos como actores, sino que el actor que estamos siendo es fundamentalmente impotente. Yo pienso que ese es el problema fundamental. No tanto el descubrir que podríamos hacer algo en relación a lo que está aconteciendo, sino que aquello que hacemos no funciona. Ese es el problema fundamental al que quiero aludir. Bien, perfecto. Seguimos con otra pregunta entonces.
Silvana pregunta, quisiera preguntar sobre este cambio ontológico. La especie humana se ha adaptado a otros cambios ontológicos anteriormente. ¿Por qué esta sería más difícil en la adaptación o más grave? ¿No deberíamos simplemente confiar en que los humanos nos adaptaremos? A ver, yo creo que vivimos en un mundo de un nivel de complejidad muy distinto. Y la ontología en la que yo considero que estamos cautivos tiene 25 siglos. Entonces, en 25 siglos que da cuenta de un periodo muy importante de la historia de la humanidad. Porque antes vivíamos en forma muy, muy precaria, donde este tipo de problema no se planteaba con el nivel de sofisticación que hoy día tiene. Vivimos, el cambio ontológico es un cambio epocal que estamos dentro de un marco ontológico por mucho tiempo. La ontología en la que estamos cautivos hoy día es la que llamamos la ontología metafísica, que se inicia sus primeros gérmenes con Parménides en el año 500 a.C. y que se concreta fuertemente con Platón y con Aristóteles y luego tiene múltiples desarrollos importantes. Pero incluso esta en la que estamos cautivos hubo que generarla, no surgió de forma espontánea. Entonces, si no hacemos algo porque surja otra distinta, no veo cómo va a surgir. Y eso es lo importante. Y estamos avanzando en esa dirección. Pero no sé si el avance que estamos haciendo es suficiente para enfrentar a tiempo los problemas que tienen la gravedad como lo que hemos estado hablando. Eso. Bien, perfecto. Sigo, tengo más preguntas. ¿No tienes más? Sí. Desde la mirada de la escuela de Newfield, ¿cómo cambió la práctica del coaching ontológico a través de las redes sociales? ¿Qué cambio proponen los coaches en el proceso de sesión con un coachee? Esa es una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando. Entonces, me lleva a un camino muy distinto, pero una de las cosas que te puedo decir que es importante, que conecta con lo que estaba hablando, que una de las cosas que el coach ontológico, formado al menos por nuestra escuela, realiza es procurar identificar los residuos metafísicos de esa ontología caduca que están impidiendo que la persona pueda ver cosas que no ve y pueda tomar las acciones que le hacen falta. Entonces va muy dirigida a discurrir aquellos elementos que están produciendo el bloqueo para poderlo disolver y dejar que la persona se haga cargo de su vida con un nivel de autonomía, no haciendo lo que le dice el coachee. No se trata de dar consejos, cero consejos, sino de simplemente disolver lo que esa persona no logra ver y cuando se le disuelve, dice, esto es lo que no veía, esto es lo que me hace falta, eso es exactamente lo que yo buscaba. Ese es el elemento ligado a lo que hemos estado hablando, que está presente en el tipo de práctica de la disciplina del coaching ontológico en la que nosotros participamos. Bien. Tengo una, como decimos acá, cortita del pie, pero compleja igual, que dice, perdón que se me movió un poquito el coso, ¿qué palabra puede suplir a la palabra crisis? ¿Con qué palabra podemos suplir la palabra crisis? Bueno, hay tantas, por Dios. Problema puede ser uno. En Oriente se sabe que además las crisis pueden suplirse por oportunidades, que la crisis no es solamente una restricción, que puede ser un gran espacio de posibilidades. Entonces, hay palabras que apuntan a su dimensión negativa, hay palabras que apuntan a lo que pudiera haber de positivo en lo que nos está mostrando, porque toda crisis es expresión de una situación que llega a un punto de bloqueo y que restringe, que crea restricciones. Entonces nos lleva a ver restricciones que antes no veíamos y si las detectamos y podemos hacernos cargo, ya sea disolviéndola o resolviéndola, podemos abrir espacios que de lo contrario no van a ser abiertos. Entonces, sinónimos hay múltiples.
Pero sin duda los que he dicho van en lados distintos, uno por el lado negativo, otro por el lado de las dimensiones positivas que toda crisis siempre puede tener, si sabemos encararla adecuadamente. El problema que estamos enfrentando es que la forma como estamos formulando las propias crisis nos está impidiendo resolverlas. Ese es el problema fundamental. Bien, perfecto. Agus Escungio nos pregunta, ¿cómo llevaría la nueva mirada ontológica del devenir hacia la educación en las escuelas de hoy? A ver. Yo transmito la pregunta. Sí, no, si la pregunta la entiendo perfectamente, pero nuevamente es una pregunta que me sitúa en un dominio distinto del que yo estaba hablando. Pero respondo. Somos seres de alta plasticidad. Eso implica con alta posibilidad de transformación y por consiguiente de aprendizaje. Cuando nosotros trabajamos en el rediseño de prácticas pedagógicas, en el aula de clase, por ejemplo, sea en el sistema escolar, sea en el sistema universitario, el problema que nos planteamos es cómo estas competencias y conocimientos que consideramos que es importante enseñar, puedo hacerlo de una forma tal que toque con la mayor potencia, el potencial de transformación, la plasticidad de ese alumno. ¿Qué puedo hacer para que lo que he dicho o lo que he mostrado logre el efecto transformativo y por tanto de aprendizaje de la mejor manera? Esa es la pregunta central. Un profesor que quiere ser efectivo, que quiere generar experiencias poderosas que conduzcan a transformaciones y aprendizaje, tiene que seleccionar y tiene que hacer las cosas de una forma tal que marque los surcos neuronales, incrementando la plasticidad de la experiencia pedagógica que está produciendo. Lo más importante en la pedagogía es la calidad de la experiencia pedagógica, para que marque, para que quede en memoria, para que produzca transformación de lo que estamos haciendo. Y eso no siempre lo sabemos diseñar bien. Y nosotros pensamos que desde la perspectiva ontológica, mirando las competencias conversacionales con las que trabajamos, incorporando los factores emocionales que son fundamentales para enriquecer las experiencias, se logra un potencial de transformación pedagógica para muchos maestros, insólito. Pero estamos en un terreno distinto. Bien. Pregunta Henry. ¿Perder el sentido común actual debería ser una necesidad para construir un nuevo sentido común? De nuevo. Perder el sentido común actual. A ver, que no te oigo bien la primera parte. Hay un ruido que impide que... Perder el sentido común actual. Entiendo que actual como de la época de hoy. ¿Es una necesidad para generar para construir un nuevo sentido común? A ver, aspectos sí. El sentido común tiene muchas dimensiones. Lo que estamos apuntando es un particular núcleo del sentido común. Hay varios elementos que no tienen que ser transformados. Lo que importa es, por ejemplo, cómo cuando entendemos lo que pasa, con qué supuestos básicos, hay muchos elementos que participan, muchos pueden ser conservados. Lo que importa es afectar, es modificar lo que podemos llamar la capa ontológica del sentido común. No hay que cambiarlo entero. No, sí sirve para muchísimas cosas, pero tiene límites que están dados por esa capa ontológica que nos llega por la cultura. La cultura, por la crianza, por cómo vemos que la gente hace lo que hace, por las cosas que se nos dicen, por las cosas que leemos, nos van progresivamente introduciendo en una forma equivalente a la que vimos, que nos lleva a hacer sentido nosotros de la misma manera.
Eso es lo que tenemos que aprender a cambiar, esa capa fundamental del sentido común. Bien. Esta pregunta es fuerte. Gonzalo pregunta, quería consultarle qué es lo que me impide encontrarle sentido a la vida. Bueno, la respuesta es la que he estado dando, que todavía posiblemente estás atrapado en una ontología que te lo impide, que hay una forma distinta de partida. Por ejemplo, muchas veces pensamos que el sentido de la vida había que buscarlo en un mundo trascendente, que la vida misma, que el mundo mismo no tienen sentido, y que el sentido hay que buscarlo en otro mundo y proviene de otra vida. Nosotros estamos de acuerdo que si miramos esta vida y este mundo en sí mismo, ellos no tienen sentido alguno. Ellos no tienen problemas. Ellos funcionan como funcionan, sin problema. Los problemas los tenemos nosotros con la vida y con el mundo. El sentido no es algo que haya que ir a buscar. El sentido hay que aprender a conferirlo. El sentido lo otorgamos nosotros. Y cuando buscamos conferirlo, y lo estamos haciendo, tenemos que mirar cuáles son los parámetros que nos orientan en los caminos de búsqueda de sentido. Porque muchos de los cuales que estamos usando hoy día nos llevan a callejones sin salida. Bien. Mari Carmen pregunta, ¿podrías mencionar alguna de las premisas ontológicas de base que nos impiden abordar las tres grandes crisis que mencionaste? Son grandes temas, Mari Carmen. A ver, claro, por supuesto que sí. De partida, abandonar la presunción de que somos de una forma fija y determinada. Y no somos los únicos que estamos sosteniendo eso. Si uno toma de la psicología, por ejemplo, el gran aporte de Carol Dweck, apunta exactamente a esta distinción. Quienes operan desde la premisa que son de una forma fija, que no pueden cambiar, les va sistemáticamente peor en la vida que aquellos que aceptan que pueden cambiar, que pueden transformarse. Aceptar que no tenemos una esencia inmutable es algo fundamental. Hay muchos coaches ontológicos que siguen hablando de esencias. La esencia es una sustancia que no es alterable. Esta mirada ontológica prescinde de eso. Y por tanto, alienta la posibilidad de la transformación. Ese es un elemento. Otro elemento. La idea que somos de una forma homogénea. No somos de una forma homogénea. No somos de una forma. Somos de formas múltiples. Y no solo no homogéneas, sino contradictorias. Disponemos de un concepto de verdad que tenemos que abandonar. En pocos criterios se da tan claramente la expresión de esta ontología caduca que en el concepto de verdad que seguimos utilizando. No estamos negando la importancia de un concepto de verdad, pero tenemos que cambiar el que tenemos porque creemos que la verdad es dar con el ser de las cosas, con cómo las cosas son. Y una vez que damos con cómo las cosas son, tendemos a creerlas que así tienen que seguir siendo. No. Eso, por indicar solo alguna. Pero te garantizo, en el primer libro de la colección que estamos por inaugurar, me hago cargo de responder exactamente a las preguntas de Mari Carmen. Muy bien. Se llama así el libro, de hecho, respondiendo a las preguntas de Mari Carmen. Exactamente. Andrés nos pregunta, no sé si tenés tiempo para un par de preguntas más. Un par. Bien. Andrés nos pregunta varias veces, y por eso quería
hacerla la pregunta. En el giro ontológico, ¿en qué cambia el concepto ser ahí? Perdón, En el de giro nuevo. ontológico, ¿en qué cambia el concepto ser ahí? No, por Dios, el concepto ser ahí es el concepto que en alemán se dice Dasein, que es la contribución fundamental de Heidegger, que es uno de los pilares de la propuesta que estamos desarrollando, llevada así en un campo específico, el de la reflexión ontológica per se, en la filosofía. El problema fundamental, que eso hay que llevarlo a la calle, que eso hay que llevarlo al sentido común de todas las personas. Pero lo que Heidegger hace y contribuye es elemento central en la propuesta. Es uno de los vectores importantes, no es el único. Hay varios otros. Pero la noción misma de que somos un ser que nos encontramos en el mundo, aquí en el mundo, ahí en el mundo, arrojados con una sensación de profundo desamparo, de gran fragilidad, con una angustia fundamental porque nos damos cuenta que tenemos en nuestros hombros recae la exigencia de tener que hacernos cargo de nosotros y que para hacerlo nuestra capacidad de conferir sentido es fundamental. Todo eso. Y por eso es que sostenemos que la nueva ontología va a ser una ontología existencial y eso apunta al ser ahí de Heidegger, a la noción del Dasein. Ahora, tenemos que sacarla de la filosofía. Muchas veces es una noción que tenemos en vitrina en la filosofía. Tenemos que abrir la vitrina y esparcirla en la plaza, llegar con ella a la calle. Y en eso Heidegger no era especialmente competente. Fue competente en desarrollar la concepción, pero ahora hay que abrir las compuertas y que empape no el discurso filosófico como lo hace Heidegger, sino el sentido común de todos los seres humanos, porque esa noción es fundamental para la vida de cada uno. Y no solamente es una reflexión importante, entendible, posiblemente solo por los filósofos. Bien, bueno, y te hago la última entonces. La última. Y ya te dejamos seguir con tus cosas. Paola pregunta, ¿cuál sería una forma adecuada de ver el mundo actual de tal manera que nos lleve a resolver estas crisis? Yo no te puedo decir formas adecuadas de ver el mundo actual. Lo que yo estoy apuntando es cambiar los criterios a partir de los cuales construimos esa mirada. Pero me parece que hay algo interesante. Porque si cambiamos los criterios fundamentales a partir de los cuales construimos la mirada a la que estamos acostumbrados por una nueva, nos vamos a dar cuenta que esa nueva mirada va a cambiar fundamentalmente el tipo de relaciones que tenemos, por ejemplo, con los demás. Que eso está imbricado con una forma de mirarme a mí mismo, mirar a los demás radicalmente distinta, donde la descalificación, la arrogancia porque creerme poseedor de la verdad, el desprecio al otro distinto, que hoy día está en las calles, está convocando que hagamos algo para resolverlo. Pero esto no se resuelve solo en la lucha de la calle. Se resuelve cambiando la mirada que todos tenemos en relación al conjunto de los seres humanos. Y eso está en el mismo núcleo ontológico en cuestión. Por eso es que la convivencia, los problemas de la convivencia no son ajenos. Y no solamente en la calle, en las relaciones personales. Aprender a respetarnos, aprender a valorar al otro, a cuidar su autonomía y su dignidad. Son aspectos fundamentales de esta mirada ontológica que no es solo cognitiva. Incorpora aspectos emocionales, incorpora formas de trato, incorpora una humildad profunda en mi relación con los otros, siempre consciente de que hay cosas que no veo y que no voy a ver nunca, pero que me hacen entonces pararme frente al otro de una forma muy distinta.
Hay una ética, en definitiva, involucrada también en esto. Bueno, Rafael, nosotros desde Ediciones Granica te agradecemos mucho. Voy a decirlo nuevo correctamente. Nosotros desde Ediciones Granica te agradecemos mucho por este momento, la verdad, por la charla, por todos, y por los años también de relación ya que tenemos, ¿no? Claro que sí, por ¿Cuántos supuesto. años? Son 20. 20 años teniendo tus libros. 20, 21, sí, desde la empresa emergente. 21, cuando yo me acuerdo perfectamente cuando me correspondió en un cóctel conocer a Juan Granica, que fue con quien inicié la conversación y luego la he continuado con Ariel. Una relación muy larga y muy buena, muy positiva y muy estimulante. La verdad que sí, es un orgullo tener tus libros en nosotros. No sé si querés despedirte vos, si no, me despido yo en nombre de la editorial, como vos prefieras. Bueno, les agradezco a todos que me hayan escuchado. Desgraciadamente no sé quiénes son los que están allí, salvo con la excepción de Mari Carmen. Pero en fin, les agradezco a todos la posibilidad de haberme podido dirigir a ustedes y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias.